sala de formativa, esta sala formativa. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie de teología y filosofía también. Y nos acompaña el profesor Diego Matalinare. Pero recordemos algunas normas que ya usted tal vez tenga claro, pero siempre es bueno recordarla y le pedimos su ayuda porque a veces fallamos, a veces nos enredamos. Y entonces esté pendiente de su micrófono, manténgalo apagado si por alguna razón se le llega a abrir. Bien, entonces recuerde ingresar con el micrófono silenciado, cuidar su fondo al encender la cámara, tener su Biblia en la mano, tomar nota de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y participar así. Plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de preguntas eh, al final, ¿verdad? Entonces, como le estaba mencionando, nos acompaña el profesor Diego Matalinare y el profesor estudió economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió teología en la Universidad Seminario Evangélico de Lima y en los centros teológicos bautistas. Ha participado en diversos debates formales sobre la existencia de Dios, la relación entre ciencia y fe, la resurrección de Jesús, el calvinismo, entre otros. Además, se desempeña como docente en colegios y academias. Posee una página de Facebook y un canal en YouTube con su mismo nombre, donde aborda temas sobre Biblia, teología y apologética. Bien, profesor, entonces la sala es suya. Adelante. Ok, muy buenas noches. Gracias por esa ah, presentación. Deme un instante, por favor. Adelante, profesor. Y ahora sí. ¿Se Ah, me escucha bien? sí, ¿Se me profesor. escucha? ¿Se me ve bien? Sí, se le oye bien, Ya. sí. Ok. Bien. La pregunta que nos trae esta noche, ¿no? Es acerca de la relación que existe entre la filosofía y el cristianismo. O sea, yo planteé el título como una pregunta, filosofía cristiana. Algunos lo pueden considerar un oxímoron, es decir, una contradicción intrínseca, como que la filosofía y el cristianismo no tienen absolutamente nada que ver. Otros lo pueden considerar un pleonasmo, una redundancia, es decir, creer que la filosofía, la verdadera filosofía, debe ser sí o sí cristiana y lo que nosotros tenemos son falsas filosofías en el mundo. Y otros quizás al observar la historia de la filosofía y el cristianismo podrían ver una relación tóxica. Y lo dije a modo de broma porque obviamente esa terminología está muy en boga, ¿no? Muy usada últimamente. Entonces, ¿cuál es la verdadera relación que existe entre la filosofía y el cristianismo? Entonces, en este caso, eh, la introducción que voy a hacer es una introducción crítica en el sentido kantiano de la crítica, es decir, eh, no como que estoy criticando algo, ¿no? Por criticar, sino limitando, ¿no? Viendo cuáles son los límites. Y antes de poder abordar el tema, me gustaría primero hacer algunas aclaraciones. Mi idea no es solamente dar en esta noche conceptos para que ustedes los memoricen o información que sea de carácter dogmático, ¿no? Sino por el contrario, llegar a generar en el público preguntas, ¿no? Más que resolver, que nos hagamos preguntas, que nos preguntemos acerca de este tema. No voy a dar tanto respuestas, sino más preguntas. Por otro lado, debemos reconocer en primera instancia que cada uno de nosotros tenemos ciertas presuposiciones, cierta formación,
el mismo hecho de pertenecer a una iglesia eh, cristiana, evangélica, de alguna denominación, ya nos dice algo de nuestra forma en la cual nosotros vamos a hacer hermenéutica, de la forma en que nosotros vamos a ver la realidad, la cosmovisión que vamos a tener. Es en ese sentido que es importante aclarar que yo eh, voy a abordar el tema de la filosofía cristiana desde una perspectiva cristiana y cristiana reformada. Eso significa que voy a intentar, ¿no?, estar en línea con la tradición reformada que puede eh, trazar sus inicios al apóstol Pablo, pasando por Agustín de Hipona, siguiendo por Juan Calvino, Abraham Kuyper, hasta Hermann Duyeuer, de los cuales seguramente hablaré en esta ponencia. Es en ese sentido, en el cual obviamente no quiero que ustedes crean o esperen que yo voy a ser 100% objetivo, porque nadie puede ser 100% objetivo, sobre todo en temas como este. Habiendo hecho esas aclaraciones, entonces me gustaría comenzar por la pregunta que obviamente todos nos hacemos. ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta es compleja porque ni siquiera los propios filósofos se ponen de acuerdo sobre qué es la filosofía. En ese sentido, tenemos tantos conceptos sobre la filosofía como corrientes filosóficas han habido a lo largo de la historia. Sin embargo, podríamos definirla de manera muy superficial como un intento por descubrir el porqué de las cosas, ¿no? Un intento por eh, entender la profundidad de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos acerca de todo aquello que está fuera de la física, todo aquello que está por fuera de la naturaleza, eh, entonces la pregunta se responde a través de la metafísica o la ontología que estudia el ser en cuanto ser. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo hacemos los seres humanos para conocer? Esa respuesta estará dada según el tipo de epistemología que manejemos. La epistemología se encarga de estudiar la forma en que nosotros conocemos. Si por otro lado yo quisiera saber, disculpen, si por otro lado yo quisiera saber acerca del tema de la moral, ¿no?, o la ética o el comportamiento, entonces en ese caso, justamente la parte de la filosofía que se encargará de eso será la ética, ¿no? Y como eso tenemos más divisiones. Ahora voy a hacer un pequeño recuento histórico que no va a ser muy exhaustivo porque si no nos pasaríamos probablemente muchas sesiones hablando de eso. Pero la filosofía, tal como nosotros lo conocemos, la filosofía occidental, porque ciertamente en países de Oriente, ¿no?, como China o la India, había también, por supuesto, una filosofía. Pero hablamos nosotros, en este caso, de la historia y la filosofía desde la perspectiva occidental. Surge en la antigua Grecia, con Tales de Mileto, quien fue catalogado como el primer filósofo. Tales de Mileto y los milesios en general, luego de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, buscaban el origen del mundo, el arjé. En ese sentido, Tales propone el agua, pero más adelante vamos a ver que algunos proponen el apeirón, que es lo indefinido, o el fuego, y un largo etcétera. Luego surgen ciertas escuelas, ¿no?, como los pitagóricos, con Pitágoras de Samos, que veían el origen del mundo en los números. Y surgen distintas posturas. Por ejemplo, con Heráclito se habla de que lo constante es el cambio, ¿no? Heráclito dice de que uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río. Eh, entonces, él habla de que lo constante es el cambio, pero existen otros pensadores como Zenón de Sitio, entre otros, que responderán a eso diciendo que realmente el cambio es algo ilusorio, que en realidad nada cambia. Luego surgen los sofistas, ¿no?, como por ejemplo Protágoras de Abderra, con ese clásico
esa clásica frase que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, que viene a ser claramente una, vamos a decirlo así, un esbozo primitivo de lo que actualmente llamamos posmodernismo, el hombre como la medida de todas las cosas. Esto ya lo decía Protágoras de Abdera. Pero la filosofía o los grandes filósofos de la antigüedad comienzan con Sócrates. Sócrates, quien comenzara con su método conocido como la mayéutica, ¿no? Que es esta serie de preguntas y respuestas. Él decía, solo sé que nada sé. Pero a diferencia del común denominador de Atenas, ¿no? Él sentía que él por lo menos era consciente de su ignorancia, cosa que la mayoría de sus contemporáneos quizá no lo fuera. Él no dejó ningún escrito, lo que sabemos de él lo tenemos gracias a su alumno, Platón. Platón eh, tiene eh, en sus diálogos, incluye digamos, los diálogos también de Sócrates, entonces quizá no sabemos hasta qué punto qué diálogos son propiamente el genio de Sócrates y cuánto es la pluma del mismo Platón que está expresando sus ideas. Sea como fuere, lo que sabemos de Platón es que él postuló un mundo real como el mundo de las ideas, de las formas. Y es conocida la caverna de Platón, ¿no? Que es una ilustración de cómo nosotros en realidad vivimos en el mundo de las sombras. Estoy simplificando muchísimo todo el pensamiento de estos filósofos, porque solamente quiero hacer unas pinceladas, ¿no? Luego surge, perdón, su sucesor Aristóteles, ¿no? Para quien la filosofía debe comenzar en la metafísica, ¿no? Esta es la filosofía primera. Es conocido por las leyes de la lógica, las cuatro causas, ¿no? Y diversos aportes que él dio. A diferencia de su maestro Aristóteles, él partía de la experiencia. Luego surgen los filósofos cristianos, y ahí viene la gran pregunta. ¿Fueron realmente estos filósofos cristianos? ¿O quizás estaban construyendo o queriendo bautizar las filosofías predominantemente, las filosofías griegas anteriores? Porque recordemos que Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles vivieron cientos de años antes de Cristo. Y en definitiva, ahí está el gran debate. Al respecto, digamos, existen básicamente, o existieron básicamente, no a partir de este momento, cuatro posturas. Eh, Nosotros podemos hablar de, ya, ahora sí, nosotros podemos hablar en este tiempo antes de hablar de la filosofía cristiana, de ciertos grupos de filósofos que ya no se interesaban quizá tanto en el origen del mundo, sino más bien en la forma en la cual uno debía vivir la vida. Y en ese sentido hablamos de los estoicos, hablamos de los epicúreos, hablamos de los eclécticos, de los escépticos, de los cínicos, etc. Incluso los estoicos y los epicúreos los menciona la Biblia en Hechos capítulo 17 porque Pablo tuvo un diálogo con ellos, ¿no? Mejor dicho, un pequeño debate con ellos. Entonces, la pregunta, disculpe, la pregunta que decíamos, ¿no? Estos filósofos, primeros filósofos cristianos, ¿realmente estaban haciendo filosofía cristiana? ¿Estaban acaso siguiendo la filosofía griega y queriendo darle tintes bíblicos? ¿O estaban siendo fieles a la Biblia, pero expresando en un lenguaje filosófico? Esa es, ¿no?, la gran pregunta. Bueno, vamos a lo que ellos dijeron. En primer lugar, tenemos ciertos filósofos que hicieron una valoración positiva o miraron, digamos, de buena manera a la filosofía, ¿no? Es el caso de Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, es el caso de Justino Mártir, quienes veían, por ejemplo, en el platonismo y el neoplatonismo, con representantes como Porfirio
o Plotino, veían doctrinas cristianas, veían que ellos no estaban muy lejos de la salvación. Entonces tomaron y recibieron de muy buena gana todo lo que la filosofía de esa época podría aportar. Pero en las antípodas de este pensamiento tenemos, por supuesto, a Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, a diferencia eh, de estos pensadores, tenía un fuerte rechazo a la filosofía y él se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la academia? No hay relación, no tiene nada que ver. Aquí no entra la razón, creo porque es absurdo, decía. Entonces, tenemos otra postura, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, y aquí viene alguna crítica que se le ha dado a Tertuliano, como se sabe, al final de sus días, él cae en la herejía montanista. Y eso no lo hace en función del estudio únicamente de la Biblia, sino también porque había sido fuertemente influenciado por la ética estoica, que era muy rigurosa. Entonces, no hay una renuncia total de la filosofía. Es más, él mismo cuando ¿no? menciona el aspecto de la Trinidad, del término persona, está haciendo uso de la filosofía. Bueno, así llegamos a la postura de Agustín. Agustín de Hipona, el teólogo más importante después de Pablo y antes de Lutero, nace en Tagaste y él, formado primero en el maniqueísmo, luego pasó por el neoplatonismo y se convierte al cristianismo. Y es aquí donde comienza también su lucha interna con este tema, ¿no? Porque él al inicio mantiene una postura favorable de la filosofía, pero también más adelante su retractación es crítica, ¿no? Entonces, él buscó contravenir el neoplatonismo y despojarse de toda influencia neoplatónica que pudo tener. Sin embargo, como muchos críticos han dicho, no lo hizo del todo, ¿no? Y aún podemos nosotros en sus obras leer un poco de la influencia, a pesar de que él criticó duramente el neoplatonismo. Creo para entender, entiendo para creer. La razón que nos ayuda a la fe, pero la fe que ilumina la razón tenemos en este caso en Agustín. Eh, Sucesores de Agustín que siguieron esta tradición fueron los filósofos medievales, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Anselmo de Canterbury, que es famoso por su argumento ontológico, de que nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios existe porque si postulamos la existencia, perdón, postulamos que en nuestra mente hay un ser que posea todas las perfecciones, una de ellas tiene que ser la existencia. Argumento duramente criticado, por supuesto, ya en su época, ¿no? Eh, y que él, bueno, elabora en el monoslogium y el proslogium. Luego surge otra tradición que es el tomismo. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, y por supuesto una de las mayores influencias de la teología católico-romana, eh, construye sobre la teología, sobre la filosofía aristotélica y en clave, ¿no? Siguiendo obviamente los lineamientos de Aristóteles, en esta clave de pensamiento, lo bautiza con la doctrina cristiana. Es así, por ejemplo, que si bien Aristóteles había hablado del primer motor inmóvil, eh, Tomás habla de este primer motor inmóvil como el Dios creador. Y es conocido Tomás por sus 5 vías que buscaban demostrar la existencia de Dios. Famoso por su obra Suma contra Gentiles y Suma contra y la Suma Teológica. Tomás, a diferencia de Agustín, lo que ve es una especie de disociación. Entonces hay aspectos de la que nosotros podemos conocer a través de la luz de la razón. Hay ciertas verdades que nosotros podemos conocer a través de la razón que son previas a la fe
Y existen otras verdades que solamente podemos conocer a través de la fe. Entonces, más o menos a partir de ahí, ya continúa, sea en respuesta, sea en una posición crítica, o sea quizás en una posición de aceptación, todo lo que viene a ser la filosofía, entre comillas, cristiana posterior. Si podemos hablar de filosofía cristiana o de cristianos que filosofaron. Entonces, luego de esta época viene un punto de quiebre que viene a ser el racionalismo, ¿no? La época de la Ilustración. En este caso, se cambia, el centro ya no está en Dios como en los teólogos medievales, como Anselmo, como Tomás, como eh, eh, Guillermo de Ockham, como otros pensadores. Ahora el centro se encuentra en el hombre, ¿no? Se vuelve una filosofía antropocéntrica. Y entonces tenemos, por supuesto, al padre de la filosofía moderna, según lectura de algunos, René Descartes, con su duda metódica, la duda metódica, ¿no? El cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, en este sentido, eh, hay un cambio y ahora, ¿no? El centro de todo se basa en la razón, aquello que es razonable. Algunos pensadores buscan demostrar, obviamente, las verdades de la fe con el uso de la razón. Entonces, en esta línea viene, por ejemplo, casos como Baruch Spinoza, quien fuera deísta o panenteísta, ¿no? Luego está Gottfried Friedrich Wilhelm von Leibniz, ¿no? Quien fuera el último gran genio universal, que hizo muchos aportes en diversos aspectos. Y hablando específicamente de la filosofía en su relación con la teología, él escribe una obra que es la Teodicea, donde defiende que estamos en el mejor de los mundos posibles. Tiene otra obra llamada Monadología, donde habla de que el mundo está compuesto por mónadas y que estas no tienen ventanas. Ideas interesantes y revolucionarias para su época. El empirismo inglés, ¿no? Luego surge con John Locke y en esta línea de pensadores, ya el hecho de poder conocer las cosas no se genera a través de la razón, sino a través de la experiencia, por eso se llama empirismo, ¿no? Empirismo. Tenemos a John Locke, aquí está David Hume, un gran crítico de, de los, de los milagros, por ejemplo, ¿no? Y que hasta ahora en la actualidad los escépticos citan esas críticas que él hace a la razonabilidad de los milagros. Eh, Me estoy salteando muchos filósofos famosos y que hicieron grandes aportes, pero como digo, mi intención es hacer una pincelada, sobre todo en aquellos filósofos que se consideraban cristianos. Tal es el caso luego de Immanuel Kant, quien es autor de la Revolución Copernicana en Filosofía, con su idealismo trascendental. Entonces, ¿cuál es lo nuevo, ¿no? de Kant? Recuerden que antes había realizado una especie de disputa entre cuál es el medio para poder conocer, si se conoce a través de la razón, si es a través de la experiencia. Y entonces Immanuel Kant nos habla de que existen dos realidades, ¿no? El fenómeno, que es lo que nosotros podemos ver, podemos apreciar, podemos ser sujeto de poder ser estudiado, y el noumeno, al cual no tenemos acceso. Y entonces él se considera un realista empírico, es decir, nosotros podemos estudiar el fenómeno, pero un idealista trascendental. El noumeno está fuera del alcance ¿no? Del estudio. Ahora, uno de los peores legados que él dejó al cristianismo, y justamente de donde se construye luego la teología liberal, es el aporte que él hace, pero tiene distintas obras, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Pero hay un libro donde habla de la religión y los límites de la razón. Y ahí tenemos a Dios como un aspecto de paternidad universal. Y la moral, la buena moral, automáticamente se equipara con el hecho de ser
un buen religioso, ¿no? Y si alguien desde la perspectiva de Kant dice de que, ¿no? Que a través del culto, la oración, está adorando, sirviendo a Dios, está equivocado. Para él, entonces, las ideas de la Biblia ¿no? Es solamente una forma de guiar, ¿no? A aquellas personas que no tienen este nivel intelectual para poder desarrollar una ética, ¿no? Y él habla eh, ¿no? de esta ética en base a en base a leyes universales, ¿no? Que debían cumplirse siempre. Pero luego surge George Hegel, el padre del idealismo alemán, y Hegel plantea, bueno, Hegel es un filósofo muy complicado para poder leerlo y entenderlo, pero Hegel plantea, en este caso, la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Entonces, eh, mientras que Kant decía que nosotros habíamos llegado ya a la mayoría de edad, Hegel nos ubica más bien en un proceso dialéctico, en el cual las ideas deben ser expuestas, luego deben ser refutadas y al final se debe hacer una síntesis. Justamente es este idealismo el cual influye luego en Marx, ¿no? Karl Marx. Y él habla del materialismo dialéctico, de la lucha de clases como motor de la historia. Eh, pero ¿cuál es el problema con Hegel? El problema con Hegel es que espiritualiza las enseñanzas de la Biblia a tal punto que adquieren un sentido que no era el sentido inicial que la Biblia quiso darle. Entonces, con Hegel ocurre un gran cambio, ¿no? Entonces, ahora las doctrinas, por ejemplo, de la encarnación son vistas de otra manera, de otro cariz, y pierden su carácter histórico. Eh, Luego de ello, surgen ciertos pensadores, disputas, etcétera, ¿no? Y uno de los grandes pensadores en esta época es el padre del existencialismo, algunos dicen contra su propia voluntad, Soren Avi Kierkegaard. Soren Avi Kierkegaard. Eh, Kierkegaard él nació en Dinamarca y en esta situación en la que él se encontraba, el hecho de ser danés y ser cristiano eran casi sinónimos, ¿no? Y uno pertenecía a la iglesia estatal y el cristianismo se había vuelto una fe muerta en la cual solamente uno debía aceptar ciertas doctrinas y eso te convertía automáticamente en cristiano. Entonces, lo que hace Kierkegaard es reaccionar en contra de esto y él hace una distinción entre el cristianismo y la cristiandad. Y él habla de cómo uno debe ser realmente cristiano, haciéndose contemporáneo con Cristo. Entonces, el existencialismo propone que uno va construyendo su ser, ¿no? O sea, primero existimos, pero vamos a ir descubriendo nuestra esencia a través del tiempo. Otros existencialistas más bien críticos del cristianismo serían Heidegger, Jean-Paul Sartre, entre otros. Entonces, bueno, luego de eso fueron dándose más desarrollos en la historia del pensamiento, por supuesto, y cabe preguntarnos, ¿no? Algunos consideran, es el caso de von Harnack, por ejemplo, que lo que sucedió con la teología cristiana, con el pensamiento cristiano, es que poco a poco fue apartándose ese evangelio prístino para verse teñido de helenismo puro y duro. Entonces, ¿con cuál postura nos quedamos? Nos quedamos con la postura de repente, con la postura de Tertuliano, en el sentido de rechazar toda filosofía. Nos quedamos quizás con la postura de Orígenes, de aceptar sin más ni más la filosofía. Nos quedamos con la postura de Agustín o con la postura de Tomás. Bueno, eh, desde una perspectiva propiamente reformada, ¿no? Propiamente reformada, se entiende
que la filosofía parte, cualquiera que sea la filosofía, parte de ciertos supuestos suprateóricos, que son supuestos religiosos, son supuestos religiosos, porque el hombre tiene un sensus divinitatis, como diría Juan Calvino, es decir, un sentido de la divinidad. Y por más que nosotros no querramos hacer pensar que hacer notar que el pensamiento teórico y que la filosofía es autónoma, independiente, que se basa en la razón, justamente Germán Duyewert se pregunta y dice, ¿cómo es posible, que racionalistas, empiristas, utilitaristas, estructuralistas, etcétera, ¿no? Todos los cistas que hay, dicen que parten de la razón, todos. Sin embargo, llevan a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Ahí viene el punto interesante. Y es porque, haciendo eco de la expresión de Tertuliano que acabamos de mencionar, la diferencia entre Jerusalén y Atenas no es una diferencia entre razón y fe, es una diferencia entre dos religiones, porque recordemos que Atenas también tenía sus dioses. Entonces, Hermann Duyewert llega a un punto neurálgico y abre paso. Obviamente no es no es una voz solitaria, ¿no? Definitivamente él bebe de la influencia de la tradición reformada, pero llega a puntos muy interesantes. Entonces, hay unas presuposiciones sobre la cual se construye la filosofía. La filosofía griega se basaba entonces, desde la perspectiva de Duyewert, en el motivo materia-forma. Entonces, algunos habían absolutizado cierto aspecto de la realidad, por ejemplo, las formas. Y ahí tenemos el caso de Platón, ¿no? Con la teoría de las ideas de forma. U otros la materia. Algunos podrían pensar que aquí estaría el caso de Aristóteles. Entonces, ¿no? Y cada filósofo griego está con este problema de antítesis entre la materia y la forma, porque han absolutizado un aspecto de la realidad y han construido su filosofía sobre él y no se dan cuenta que, que eso les hace tener una cosmovisión limitada. Luego, continúa en este caso Dewey, hablando acerca de la filosofía medieval, esta tuvo otro problema que fue contraponer la naturaleza y la gracia. Y ahí tenemos el caso de Tomás. Tomás hablaba, por supuesto, de verdades en clave filosófica, las cuales uno puede acceder por la razón, eso es natural, y verdades a las cuales uno necesita la gracia para poder acceder. Y ahí está el motivo gracia-naturaleza que se oponen. Y algunos sobredimensionan la gracia y algunos sobredimensionan la naturaleza, y es por eso que surge luego la ilustración, la razón, porque se busca ahora, ¿no? Hacer depender la filosofía de la naturaleza. Pero luego, posteriormente, surge otro nuevo motivo religioso, que sería esta contraposición entre la libertad y la naturaleza. Y entonces tenemos pensadores que hablan acerca de el hombre como ser libre y la importancia de la libertad, pero no en términos bíblicos, sino en términos de autonomía y total independencia, incluso del creador. Y por otro lado tenemos aquellos mecanicistas, ¿no? que ven el universo como algo ya mecánico y predeterminado, de lo cual el ser humano es solamente una parte, una tuerca más. Entonces, sin libertad, tenemos la contraposición entre la libertad y la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que propone Dewey? Haciendo eco, ¿no? de esa tradición, pues digo, eh, ya propuesta anteriormente por Abraham Kuyper y antes incluso por Calvino, Augustín. Él habla de un motivo religioso sobre el cual podamos basar nuestra filosofía.
¿Qué vendría a ser el esquema? Creación, caída, redención. Son los lentes con los cuales nosotros podemos armar nuestra cosmovisión, ¿no? Y que nos van a evitar absolutizar algún aspecto de la realidad y que permiten también dar cuenta del carácter único y especial del yo, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer una antropología desde el punto de vista filosófico, encontramos muchos conceptos los cuales no llegan a explicar totalmente la esencia del ser humano. Algunos solamente toman la esencia del ser humano como el aspecto no físico, como el aspecto físico, como el aspecto lógico, como el aspecto no lógico. Entonces, ¿qué es realmente el hombre? Si nosotros queremos dar una explicación coherente que pueda también contrastarse con estos aspectos de la realidad, lo lógico y lo más coherente en este sentido sería hablar del hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces esto explica, por ejemplo, y ya he tenido oportunidad de conversarlo, ¿no? En charlas. Esto explica, por ejemplo, esta tensión entre la grandeza del ser humano, hablando de su poder creativo, no en el sentido de crear ex nihilo, ¿no? Como Dios, pero por ejemplo, en el sentido de las obras de arte, en el sentido del progreso científico, ¿no? En este sentido, hablamos de ciertas capacidades inherentes al hombre, pero por otro lado también vemos esta deshumanización, ¿no? Y la destrucción y la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Y eso se explica por la caída. Entonces tenemos en el esquema bíblico una correcta interpretación. Ahora, no hay que confundir la filosofía, ¿no? Con la teología. La teología busca, ¿no? Como dice su nombre, teo, logos, es el estudio de Dios, de lo que Dios ha revelado a sí mismo a través de la Escritura. Y en ese sentido, la teología estudiará, por ejemplo, las doctrinas de la Trinidad, la encarnación de Jesús, la redención. Estudiará, por ejemplo, la escatología, los eventos últimos, la segunda venida de Jesús, la naturaleza de la revelación bíblica. La teología, mientras que la filosofía cristiana se hará preguntas sobre la realidad, sobre el carácter de la verdad, sobre la experiencia humana, el origen del hombre, pero dice, en este caso, Dewey tiene que basarse en, obviamente, este esquema de acción, caída, redención. Entonces, quedan seguramente preguntas, ¿no? Abiertas. Porque ya hablando a nivel conversacional, ¿no? Yo tuve la oportunidad en este tiempo de conversar con algunos hermanos y hacerles la pregunta, ¿no? ¿Qué opinas tú de la filosofía cristiana? ¿Será útil? ¿No será útil? Entonces, algunos dicen, no, hay que extirpar la filosofía de la iglesia, hay que extirparla, todo vestigio de filosofía de la teología. Bueno, suena bonito, pero yo lo considero algo utópico, porque incluso nuestros credos y confesiones están redactados con términos propiamente filosóficos. Hablando, por ejemplo, de la Trinidad, cuando hablamos de la sustancia, cuando hablamos del término hipóstasis, cuando hablamos del término homoousios, etcétera. Son términos filosóficos. Otros no, ven la utilidad de la filosofía en el sentido en que pueden permitir justamente aclarar puntos de la escritura o de la doctrina cristiana. Incluso ven una gran utilidad en esta parte de la filosofía que trata de brindar argumentos a favor de las verdades de la fe y entonces le dan digamos, le dan cierta importancia por el carácter apologético que puede brindar, ¿no? El carácter,
en la apologética, ¿no? Como argumentos a favor de la existencia de Dios, por ejemplo. Entonces ahí tendría una gran utilidad. Entonces, aunque nosotros querramos o no querramos reconocerlo, la filosofía ha ejercido una fuerte influencia a lo largo de la historia del cristianismo. Bástese, por ejemplo, con ver en la actualidad la enorme influencia que ha tenido, por ejemplo, la filosofía en ciertas prácticas eclesiásticas. Vamos a poner algunos ejemplos. En Latinoamérica surgió la teología de la liberación, que también tiene su contraparte en las iglesias evangélicas, obviamente, ¿no? Es un cuidado eh, por por destruir estas injusticias sociales y buscar el bien común, lo cual es loable, no que esté mal, pero llevado a un extremo, ¿no? En detrimento de la misión principal que vendría a ser la evangelización, ¿no? El hecho de llevar el evangelio que las personas puedan conocer de la salvación. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, obviamente viene de la influencia del marxismo. Karl Marx dijo: los filósofos se han preocupado únicamente de definir el mundo, de lo que se trataba era de transformarlo. Entonces ahí subyace entonces la base filosófica que da forma a lo que conocemos luego como teología de la liberación, ¿no? Y la doctrina social de la iglesia, por más que quieran deslindarse, tiene tintes marxistas, evidentemente. Por otro lado, eh, esta actual característica en ciertas iglesias donde se ha infiltrado el progresismo, por ejemplo, y bueno, aquí esto es un análisis, eh, llamémosle subjetivo si se quiere, no es con el ánimo de criticar, ¿no? A nadie, pero ahora se ha dado, ¿no? En muchas iglesias el liderazgo femenino, ¿no? Tenemos mujeres pastoras, mujeres profetisas, ¿no? Que actualmente ocupan la posición de liderazgo en la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene esto? Obviamente es la influencia del feminismo. Y hablamos entonces de una influencia filosófica. Recordemos que el feminismo, eh, en su primera ola, ¿no? Con autoras como eh, Mary eh, Wollstonecraft, buscaban, este es del siglo XVIII, ¿no? Buscaban sencillamente que la mujer también tuviera acceso a la educación, entre otras cosas, ¿no? También tuviera, por supuesto, derecho a votar, lo cual está bien, pero luego, ya en las siguientes olas, tenemos a Simone de Beauvoir, por ejemplo, que dice que la mujer no nace, sino que llega a serlo. Tenemos a Judith Butler, Monique Wittig, etc. Ahora, curiosamente, este pensamiento de que la mujer no nace, sino que llega a serlo, es parte de una influencia existencialista, ¿no? A través de Sartre, que justamente habla de que uno va definiendo su esencia. Entonces, es interesante cómo la filosofía, desde una perspectiva feminista, influye también en la teología feminista. Ya hablamos ahora del empoderamiento de la mujer, ya no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Entonces, sí hay una influencia. Ahora, también tenemos, por ejemplo, el relativismo moral, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El deconstruccionismo, etcétera. Al respecto, pueden consultar, por ejemplo, la obra de Miller Erickson, donde él habla acerca de esto, ¿no? De cómo la filosofía influye en la teología. Entonces, parece que extirpar, como diría hace un rato, la filosofía de la teología no es tarea fácil. Yo diría es algo utópico. ¿Cuál sería entonces, qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, pienso que cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, y esto mencionaba Rudolf Bultmann, ¿no? Nosotros no somos una tabula rasa, no somos una mente en blanco.
nos acercamos con ciertas presuposiciones filosóficas al texto bíblico. Cuando nosotros hacemos hermenéutica, cuando nosotros hacemos exégesis, cuando nosotros formulamos ciertas doctrinas o queremos explicar ciertas doctrinas, tenemos presuposiciones filosóficas. Entonces, habría que preguntarnos cuáles son estas presuposiciones filosóficas que tenemos. No el hecho de decir no tengo ninguna, sino que ser conscientes de cuáles son las que tenemos y tratar de tener aquellas que vayan en línea con lo que dimana de la misma escritura. Por ejemplo, la propuesta duyewardiana de creación, caída, redención. Entonces, nosotros cuando vamos a estudiar la filosofía, debemos también entender que ha habido, ¿no?, un desarrollo histórico de la misma y que el pensamiento cristiano también ha sido afectado por los tipos de filosofía que se han dado. Y hablaba hace un rato, por ejemplo, toda la corriente de la teología liberal, contra la cual autores como Gresham Machen luchó tanto, ¿no?, del liberalismo teológico, vienen a echar raíces en la filosofía de Immanuel Kant, por ejemplo. Toda esta teología dialéctica, ¿no?, de las cuales son grandes representantes. El caso de Karl Barth, aunque algunos piensan que no, pero Karl Barth, Rudolf Bullmann, entre otros, vienen a estar influidos, ¿no?, por, obviamente, el idealismo alemán, pero también por la postura existencialista. Incluso llaman algunos a esta teología existencialista. Nosotros debemos, entonces, como dije yo al inicio, ¿no?, buscar tener una filosofía cristiana, propiamente cristiana, cuya base sea la Biblia. Y no estamos hablando aquí solamente de hacer teología bíblica, ¿no?, con base en la Biblia, sino que nuestra filosofía, nuestra visión del mundo, nuestra visión del hombre, nuestra visión ¿no?, de la naturaleza sea, tenga como base la Biblia. Y ahora viene otra pregunta, entonces, ¿cuál sería el punto de contacto entre la filosofía cristiana, si es que la hay, con la filosofía no cristiana? ¿Cómo dialogar con aquellos que tienen su base fuera de la Biblia? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en la Biblia, o que pueden decir que Jesús fue un gran maestro, pero no aceptar el evangelio. ¿Cuál sería el punto de diálogo, ¿no?, el punto en el cual podríamos converger con ellos? Bueno, considero de que un punto importante es el hecho de que para ambos existe el mundo, tal como nosotros vemos, hay un conjunto de cosas, ¿no?, y un estado de cosas que nos es común y que ambos buscamos explicarlo. Entonces, ¿cuál sería la explicación más coherente del estado de cosas, del universo, del cosmos? Ese es un punto importante que nosotros podemos establecer como base para el diálogo. Otro punto también podría ser la definición del hombre, ¿no?, la antropología. Anthony Juequima tiene una obra que se llama Creados a imagen de Dios, donde habla de esta tensión entre el hecho de que nosotros somos creados, en el sentido que somos criaturas, que Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos, que nosotros somos siervos y Él es nuestro Señor, y que hay una diferencia, ¿no?, entre la trascendencia de Dios y nosotros, los seres humanos. Pero que en la segunda parte del título, aparte de creados, dice que somos a imagen de Dios, lo cual ya nos constituye de una dignidad intrínseca, ¿no?, que no nos es dada por la cultura, que no nos es dada por la ley, entendiendo ley como ley humana, sino que nos es dada ese estatus, ¿no?, esa dignidad, en base al hecho de que nosotros somos a imagen de Dios. Entonces, ahí tenemos un punto
con el cual nosotros podemos conversar con aquellos que mantienen quizá una postura filosófica distinta. Para algunos, el hombre podría ser una máquina, para algunos el hombre podría ser un alma encerrada en un cuerpo, para algunos puede ser, y así, distintas posturas, pero ¿cuál nosotros podemos partir, cómo nosotros podemos partir en estas conversaciones o diálogos? ¿No? Podríamos partir del hecho de definir realmente, ¿qué es el hombre y qué definición del hombre da cuenta de los hechos de la realidad? Y ahí nosotros tenemos que remontarnos a un origen, ¿no? Ese sensus divinitatis del cual mencionaba previamente, un origen divino. El ser humano tiene un origen divino, ¿no? Entonces, cuando una persona absolutiza algún aspecto de la realidad, entonces ha caído en apostasía, ha caído en idolatría. Entonces, eh, cualquiera sea el aspecto de la realidad, ¿no? Si es el cientificismo, eh, con la ciencia, el historicismo, ¿no? Historicismo, este, en sus diversas vertientes, ¿no? Que busca absolutizar la historia, ¿no? Y así. Pero si nosotros partimos de este origen divino y enfocamos correctamente, podemos dar cuenta de qué es el ser humano. Ya lo decía Juan Calvino, ¿no? Conocer al hombre para poder conocer a Dios y conocer a Dios para poder conocer al hombre, porque hay una relación eh, interdependiente de conocimiento. Desde nuestra perspectiva, obviamente, porque Dios no depende de nadie para conocer, ¿no? Sí, está claro. No quiero tampoco que se confunda lo que quiero decir, ¿no? Lo que voy es que nosotros, para conocer a Dios, necesitamos conocer al hombre y para conocer al hombre necesitamos conocer a Dios. Entonces es un punto importante sobre el cual nosotros podemos partir. Y ya para ir redondeando, ¿no? Y terminando la idea, nosotros podemos eh, preguntarnos por el hecho de, quizá tú me digas, ¿no? No quiero hablar de filosofía cristiana. Bueno, hablemos de cosmovisión. Habría que preguntarnos a nosotros mismos si es que nuestra cosmovisión realmente es cristiana, ¿no? O sea, tener una cosmovisión bíblica no consiste únicamente en memorizar la Biblia, recitar versículos, asistir a una iglesia, etcétera, ¿no? O sea, una cosmovisión bíblica consiste en que vamos a explicar los aspectos de nuestra realidad, nuestro origen, nuestro destino, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en función de lo que la Biblia me enseña al respecto. Esto es útil por muchos aspectos, porque en la actualidad surgen, como bien sabemos, ciertas corrientes modernistas y posmodernistas que cuestionan aspectos básicos de nuestra fe, ¿no? Porque hacen una reinterpretación de la escritura que pueda ajustarse a los estándares, ¿no? de de la modernidad. E incluso en ese sentido se habla de que la Biblia, ¿no? Nos muestra, es una revelación precientífica, ¿no? Entonces ahora estamos en la ciencia. El Concilio Vaticano II en adelante, ¿no? Con, en ese caso de la Iglesia Católica Romana, acuñó algo que se llama el ayornamiento, ¿no? El hecho de acomodarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, en ese sentido, ya lo que antes era una verdad, ahora son mitos, son formas de transmitir la verdad de Dios, pero en clave de mito, de leyenda. Entonces, en el cristianismo ha habido, por supuesto, su contraparte liberal, aquellos, ¿no? Caso de aquellos que hablaban, por ejemplo, de la desmitologización, como Bullman. Pero también ha habido una reacción que fue, obviamente, la reacción de los fundamentalistas, de aquellos que son conservadores, que buscaron afianzarse, ¿no? sobre las verdades de la Biblia. Con exageraciones probablemente, con errores quizá, pero buscaban eso, ¿no? En contra de estas nuevas ideologías.
Y actualmente nosotros no podemos pararnos en un terreno neutral, ¿no? Nosotros no podemos decir sencillamente, bueno, voy a ignorar esto, voy a hacer como que no es así, porque estamos, como siempre, entre Sila y Caribdis, ¿no? En este mito, ¿no? Bueno, este relato de la mitología griega, ¿no? Entre Sila y Caribdis, o sea, entre dos monstruos que nos están prácticamente queriendo destruir. Están las ideologías, las filosofías predominantes que atacan el cristianismo, que cuestionan las bases del cristianismo, que buscan destruir al cristianismo por fuera, ¿no? Claramente no se identifican como cristianos, pero atacan al cristianismo. Pero también, o sea, como digo, no estamos entre dos enemigos, y hay un enemigo que es interno, más asolapado, quizá sosegado, taciturno, pero sumamente dañino y mortífero, que desde dentro carcome también las ideas del cristianismo. Lo que hace es remodelarlas, reformarlas, reinterpretarlas. Entonces nosotros debemos tomar decisiones en ese sentido, debemos tomar decisiones. Eh, para ello creo que es importante recordar aquella frase, ¿no? De Blas Pascal. Blas Pascal decía, ¿no? Hay razones del corazón que la razón no conoce. Entonces, yo no estoy solamente aquí buscando que nosotros apelemos a un uso desmedido de la razón, ¿no? Porque nuestra experiencia, nuestra convicción de fe, nuestro testimonio también son importantes, ¿no? También son importantes. Eh, y en la forma de evangelización también nos van a ser útiles. Hay suficiente luz para el que quiere ver y suficiente oscuridad para el que es de la disposición contraria, ¿no? Diría Pascal en su obra Pensé, siguiendo una línea propiamente agustiniana, quien decía que para el que quiere creer tengo 1000 argumentos, pero para el que no quiere creer no tengo ninguno. Entonces, eh, yo animo a que nosotros podamos buscar eh, la verdad en las escrituras, pero hay que entender que, número uno, cuando nos acercamos a las escrituras, tenemos ciertas presuposiciones. Y número dos, cuando interpretamos las escrituras y cuando aplicamos las escrituras, ello debe tener una implicación en nuestra forma de ver las cosas. Y por ejemplo, una de las cosas que está, y con esto termino, pero muy arraigada en muchas de nuestras iglesias es el dualismo. Hay un fuerte dualismo y vemos al mundo como inherentemente malo y todo lo que está en el mundo como malo y todo lo que, ¿no? Lo que viene a ser la creación es algo que ya está por destruirse y que nosotros aspiramos vamos a decirlo así, ¿no? A un reino meramente etéreo, espiritual, totalmente desvinculado de la creación. Eso creo que es una idea problemática. Yo creo que como bien dijo Abraham Kuyper, no existe ni una sola pulgada de toda nuestra experiencia sobre la cual Jesucristo, el dueño de todo, no clame y diga, mío. Y nosotros debiéramos impactar positivamente todos los aspectos, ¿no? De todas las esferas de la existencia humana. En ese sentido, deberíamos preguntarnos por qué no una filosofía propiamente cristiana, porque no una ciencia propiamente sobre presuposiciones cristianas. ¿Por qué no un arte propiamente sobre presuposiciones cristianas? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Transformar, en este caso, a través de la palabra de Dios, ¿no? Y con el poder del Espíritu Santo, nuestro entorno. Agustín, en su obra, en su Magnus Opus, de Civitate Dei, la ciudad de Dios, nos habla de dos ciudades, una ciudad terrena y una ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad eterna. La ciudad terrena tiene como centro el yo,
lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz, ¿no? Sin tener en consideración los mandatos de Dios, sin tener en cuenta al Señor, sin tener en cuenta la revelación bíblica. Y esa ciudad la ciudad terrena está evidenciada o se manifiesta a través de Satanás, los demonios, este sistema mundano que va en contra de la Escritura y aquellos que se oponen, ¿no?, a la Biblia. Pero por otro lado está la ciudad de Dios, que está caracterizada por los ángeles y los hijos de Dios, cuyo centro no es el amor a uno mismo, sino el amor a Dios. Dios como el centro de todo, y como aquel que nos ilumina para poder entender, ¿no?, la Biblia y entender eh, la realidad. Es en ese sentido que yo insto, por supuesto, a que nosotros, esperando, ¿no?, haber dejado en esta conferencia, en esta charla, más preguntas que respuestas, ¿no? Y animándoles a que busquemos, ¿no?, las respuestas. No, no quiero solamente que piensen que, porque realmente he resumido muchísimo, muchas cosas de las cuales se pudieran hablar, no quiero que solamente piensen, ah, bueno, así como dice el hermano, así es, ¿no? Sino más bien preguntarnos a nosotros mismos, hacer un autoanálisis, preguntarnos por lo que creemos, por lo que pensamos, y si está bien y si está mal, y qué está mal para corregirlo, y qué está bien para poder implementarlo. Entonces espero que eh, haya sido de utilidad, por lo menos para generar este pensamiento crítico y que podamos eh, abrir un poco, ¿no?, nuestros horizontes, abrir un poco nuestro pensamiento. Y ahora, si no me equivoco, hermano Moisés, es el momento de las preguntas, ¿no? Correcto. Muchas gracias por esta ponencia del día de hoy. De seguro van a haber muchas interrogantes, ¿no? Bueno, y damos por inicio a un momento de preguntas y respuestas. Que yo oro para que mi hija tenga su hogar, que pueda. La dinámica será de la siguiente manera. Pueden levantar su manito para nosotros habilitar su micrófono y de esa manera poder emitir sus preguntas. Deben ser concisas para que las demás personas puedan emitir sus preguntas si tienen alguna, y si no pueden habilitar su micrófono, pueden escribir por el chat y con gusto lo leeremos. Bueno, mientras tanto, entonces, Jorge Batistas, él pregunta, ¿cómo diferenciar, bueno, no sé, cómo diferenciar las falsas doctrinas? No sé a qué se refiere en esa pregunta. Bien, hermano Jorge Bastidas, es comunicador. ¿Cómo diferenciar las falsas doctrinas? Creo que para eso es importante, nosotros como reformados creemos en la doctrina de la sola escritura. Pero la sola escritura no es la Biblia, no es este soloísmo bíblico, no es nuda escritura. Es el hecho de poder interpretar la Biblia, pero a la luz también, por supuesto, de lo que han enseñado los pastores y maestros a lo largo de la historia. Eso es lo que se llama la tradición. El gran historiador Jaroslav Pelikan diría que eh, la tradición es la fe viva de los que ya murieron, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los que aún están vivos. Entonces, eh, creo que en ese sentido es importante, ¿no?, leer la escritura, estudiarla, por eso hay herramientas hermenéuticas, ¿no? El hecho de recurrir al contexto, de recurrir a los idiomas originales, pero también contrastarlo con lo que se ha enseñado a lo largo en la iglesia a lo largo del tiempo. Un ejemplo, digamos, ¿no?, es el hecho de que hablaba la otra vez con una persona que era testigo de Jehová. Para los cristianos evangélicos, los testigos de Jehová es una secta. Y yo le preguntaba a esta persona, le decía, en más o menos unos 2000 años de historia,
bueno, poco menos, porque Arrio de Alejandría negaba la deidad de Jesús, pero en poco menos de 2000 años de historia, la iglesia al unísono ha afirmado la deidad de Jesús, salvo ciertos movimientos heréticos, ¿no? Muy aislados. Entonces, hasta que llegó Charles T. Russell, no podríamos decir que, o sea, todos vamos a decirlo así, todos los cristianos estuvieron equivocados. Evidentemente que no. Entonces, creo que también es importante en ese sentido, pues, ¿no? Estudiar lo que ha enseñado la iglesia a lo largo de los tiempos. Y para eso es útil los credos, las confesiones, ¿no? Nos ayudan a delimitar lo que serían las falsas doctrinas, ¿no? Como una de ellas es negar la Trinidad. Excelente. Hay otra pregunta de nuestro hermano Ulises. Él pregunta, ¿qué libro recomienda de introducción a la filosofía para ir entendiendo de lo más básico a lo más complejo? De preferencia que sean para entender más, por ejemplo, uso de términos filosóficos en los que se relaciona a Dios. Bien, creo que hay buenos recursos en español con respecto para poder tener una idea general de lo que es la filosofía. Está el libro de Introducción a la Filosofía de Alfonso Ropero, Historia de la Filosofía Occidental de Stephen Evans. El de Ropero es de editorial CLIE y el de Stephen Evans es de la editorial Querigma, ¿no? Hay otro de Filosofía y Cristianismo también de Alfonso Ropero que creo que sería útil, ¿no? En este tema, ahora, lo bueno es que el de Ropero tiene su glosario, entonces ahí puedes encontrar algunos términos. Ahora, si lo que te interesa más de repente es la influencia propia de la filosofía en el cristianismo y cómo se fue desarrollando, podrías también el libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, cuyo tema principal no es la filosofía, pero sí vas a ver ahí relatado cómo la filosofía influyó decisivamente en el desarrollo histórico de las doctrinas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo que ahorita se me vienen a la mente. Excelente. Hay otra pregunta de Richard Moisés Unca que dice, ¿cuál es su interpretación de Colosenses 2:8? Que cito, dice, mirad que ninguno os engañe por medio de filosofía y vana sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una excelente pregunta porque me da oportunidad de explicar algo que no lo dije y creo que es bien importante, y es el uso de la filosofía en la Biblia. Vemos que en 1 Pedro 3:15 nosotros debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vemos también uso de términos filosóficos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el término logos, que ya había sido utilizado por Filón Judas de Alejandría, con otro matiz. Pero vemos también términos filosóficos como cuando se habla de lo profundo de Dios, ¿no? Que aún el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Sin embargo, en este caso, Pablo se revela a aquellas filosofías que buscan engañar, ¿no? Porque dice el pasaje, bueno, pues, Reina Valera, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No considero personalmente que es un rechazo a la filosofía como tal, porque toda verdad es verdad de Dios. Y para citar nuevamente a Dewey, porque considero que simpatizo mucho con su pensamiento, Dewey diría que a lo largo de la historia de la filosofía, los diversos filósofos han tenido algo que se llama los momentos de verdad. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de aquellos que por medio de filosofías y huecas sutilezas no tratan de engañarnos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, pero podemos construir, pienso yo, quizá soy un soñador, pero pienso que podemos construir una filosofía propiamente cristiana. Y pienso que podemos
a aceptar aquellas cosas de verdad que hayan dicho los filósofos, sin por eso aceptar ¿no? su interpretación errónea, quizá de algunas de las doctrinas que nosotros creemos. Excelente, profesor. Entonces, pregunto yo, en ese sentido, podríamos entender ese versículo como que existen efectivamente malas filosofías. Como pueden haber malas interpretaciones, hay malas filosofías. Ejemplos tenemos como la filosofía de Simón de Beauvoir sobre que la mujer no nace sino se construye. Filosofías existencialistas como Sartre, por ejemplo, entre otros muchos. ¿No es así? Sí, hermano, totalmente. Entonces, es cierto, hay que tener cuidado con, no con la filosofía en general como doctrina, no como, oye, no estudie filosofía porque es del diablo, pero sí con estas ideas filosóficas, ¿no? Y Pablo incluso, creo yo, que se está dirigiendo a la filosofía propiamente de su tiempo, que justamente iban o contravenían, ¿no? Recordemos que Colosenses está en un contexto en contra del gnosticismo, por ejemplo, que era una filosofía pagana que hablaba del hecho de ser salvo a través del conocimiento y un conocimiento oculto, ¿no? Entonces, de repente por ahí también va este aspecto, ¿no? Esta crítica. Excelente. Hay un hermano que está aquí preguntando lo siguiente, Miguel Velasco. Se entiende entre líneas, aunque Dios no fue muy explícito, que la alternativa adecuada de relacionar filosofía con fe es seguir la filosofía de la idea cosmonómica de Dojo Will, es decir, la apologética presuposicional es la adecuada. Sin embargo, dentro del mismo mundo calvinista, John Frame ha criticado la filosofía de Dojo Will por su oscura y ambigua. La afirmación de Dojo Will de lo que no hay pensamiento neutral es potente, pero también ha sido criticada por ser incapaz de dialogar con otros pensamientos. No basta decirle a alguien que no es neutral, hay que tener algo para decirle ante estas críticas. ¿Qué otra alternativa de relacionar la fe y la filosofía sugiere? Me gustó su postdata. Alfonso Ropero es progresista y de izquierda. Bueno, excelente comentario, de verdad, Miguel Velasco, excelente. Es algo que no había mencionado, la idea cosmonómica de Dewey. Bueno, vamos por partes, porque dice muchas cosas y muy interesantes todas. Yo creo que en línea con Dewey, no creo que debíamos hacer una aceptación acrítica del mismo. Creo que él plantea preguntas importantes que podrían ser base de un ulterior análisis. No estoy diciendo volvámonos todos duyewerdianos, sino que simpatizo mucho con su pensamiento y creo que nos puede servir como base para, como digo, desarrollos ulteriores. En ese sentido, por supuesto, Dewey es un filósofo complicado porque justamente, contrario a lo que tú mencionas ahí, él trata de hablar en los términos filosóficos de los académicos de su tiempo. Entonces, obviamente va a tomar mano, por ejemplo, de la fenomenología de Husserl, va a tomar mano también de la forma de hablar eh, del neocantismo, ¿no? A la vez que los critica, utiliza ciertas terminologías filosóficas para justamente entrar en contacto con ellos. Entonces, es complicado, por supuesto que es complicado, pero como todo en la vida que merece atención y que merece estudio, es complicado. Eh, sí, entonces justamente de la línea de Dewey sale la apologética presuposicional y ahí tenemos a Greg Banstein, tenemos por supuesto ¿no? Esa línea. Y por ahí dice, ¿no? La afirmación de Dewey de que no hay pensamiento neutral es potente, pero también ha sido criticada por ser incapaz de dialogar con otros pensamientos. Creo que si nosotros leemos detenidamente a Dewey, él sí habla de ciertos puntos de contacto con los cuales nosotros podemos relacionarnos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la concentralidad del yo. El hecho de que, ¿no? Debe haber un yo y la idea es a través de ese yo buscar, ¿no? Entrar en contacto. Y también lo que yo decía hace un instante, el hecho de que en
en la esfera de la existencia humana existen toda una experiencia, ¿no? Un cosmos que tenemos en común con aquellos que manejan una filosofía diferente. Entonces, sí hay puntos de contacto. Ahora, yo tampoco como quiero recalcar aquí, no es que sea, le estoy animando a todos a volvernos duyeguardianos. Sin embargo, considero que él planteó, como digo, puntos importantes sobre lo cual nosotros podemos construir. ¿Qué otra alternativa de relacionar la fe y la filosofía sugiere? Construyámosla. La idea, como dije en este tiempo, yo no quiero dejar respuestas solamente, sino preguntas. Ahí viene el gran reto y el desafío, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos relacionar la filosofía y la fe? Ese es el desafío de esta noche. Alfonso Ropero, y me gusta su podata, ¿no? Es progresista y de izquierda. Sí, pero como decía, no toda verdad es verdad de Dios. Y Alfonso Ropero, en este libro, es más, él mismo en ese libro habla de Dewey, no hay muy buenos términos, pero en ese libro de la introducción a la filosofía, cita bastante in extenso, in extensus, cita bastante a los filósofos en sí. Y lo bueno, pienso yo, ¿no? Es que si tú quieres tener una idea de lo que los filósofos pensaron, lo mejor es leerlos directamente, y Alfonso Ropero en ese libro hace eso. Sí hace comentarios, se hace críticas, hace evaluaciones, pero lo bueno es que da bastante espacio en sus líneas a lo que los filósofos mismos dijeron. Por eso lo recomendé. Y bueno, sería mi comentario en ese aspecto, ¿no? Es Muchas como decir, gracias. perdón, ¿no? Un agregado. Es como decir, no vamos a leer las obras que tradujo Ropero de los padres de la iglesia porque es de izquierda y es progresista, pero si son los padres de la iglesia y él los tradujo. Entonces, claro, sus comentarios, uno hay que tomarlo con pinzas, pero aquellas cosas que él traduce o él muestra de su conocimiento de otros pensadores, creo que hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. Hermano Melvin, adelante, puede emitir su pregunta. Gracias, hermano Moisés. Hermano Diego Matalinares, excelente, magistral ponencia, mi hermano. Bueno, yo quería más que todo pedirte tu comentario con respecto a varios hermanos, cuando uno les invita para que estudien estos temas, involucren o se den una vistada, se den ahí por encima, aunque sea una recorrida, sobre estos temas que son bastante muy interesantes. Generalmente he escuchado en dos posiciones, ¿no? Digamos, dos comentarios, dos ideas que tienen. Te dicen, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy de acuerdo que estudien eso, pero tengo miedo porque he conocido varios de que fueron cristianos, son cristianos, pero empezaron a meterse con la filosofía y en determinado momento, pues apostatan de la fe o si no ya empiezan a poner en tela de juicio ciertas cosas que son esenciales para la fe cristiana, ¿no? Como la resurrección de Cristo, entre otros, ¿no? Ese es el primer argumento que he escuchado. Lo otro que he escuchado también bastante es que dicen, esto de la filosofía es algo muy complejo, es un vasto universo, que yo creo que Dios ha elegido a ciertas personas para que estudien esto. Esto no es para todo, porque es muy difícil de poder entender. No sé, mi hermano, ¿cuál sería tu comentario? Porque yo sé que hay muchas personas que desean o anhelan, pero dado el contexto donde nacieron, crecieron, no tuvieron una educación formal, seria, pues ahora ya avanzado de edad es como que más complicado, ¿no? Involucrarse aunque te guste, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta y comentario, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, hermano Melvin. Eh, bueno, no es tan simple, ¿no? Como parece. A mí me gustaría que todos los cristianos pudieran tener una formación filosófica, pero eso no es posible. Y como tú bien dices, a veces existe la limitante eh, o existen ciertas limitantes, como es el caso quizá en este caso de la paciencia que uno debe tener, porque no es lo mismo leer que leer filosofía, ¿no? A veces es más complicado. Sin embargo, considero que una de las cosas que he mencionado podrían ser útiles para animar a ciertos hermanos, y es el hecho de que nosotros debemos reconocer que hayamos estudiado filosofía o no,
tenemos ciertas presuposiciones filosóficas, tenemos ciertas ideas filosóficas y tenemos cierta formación filosófica, que puede ser, como digo, ¿no? De ideas propiamente cristianas o que recibimos, ¿no? En el colegio, universidad, etcétera. Pero hay influencia filosófica. Entonces, creo que esto debiera servir de aliciente para poder entender nuestra necesidad de poder determinar cuáles son esos presupuestos filosóficos que se encuentran quizás inmiscuidos en nuestra forma de pensar e incluso en la formación de nuestras iglesias. Entonces, yo animaría a los hermanos a que podamos por lo menos ser conscientes que hay presuposiciones filosóficas y que no es algo que nosotros podamos satanizar y votar tan sencillamente, porque todos tenemos presuposiciones de lo que es el universo, de lo que somos nosotros, de la forma en que conocemos. Todos nosotros tenemos presuposiciones filosóficas. Por otro lado, aquellos que de repente pues, dicen eso, creo que existen al igual, en este tiempo, ¿no? Al igual que hay buenos libros donde uno puede encontrar, ¿no? Información sobre esto, también existen buenos canales de YouTube, ¿no? E incluso algo, o podcast, ¿no? Donde uno puede aprender filosofía, por lo menos lo básico, sin necesidad de repente de invertir no tanto tiempo. Y existen buenos maestros que buscan la manera de hacer sencillo lo que es complejo. Eso es algo digno de apreciar, ¿no? En ese sentido, habría que elogiar también esta labor. Me voy a limitar de recomendar personas para evitarme problemas, pero creo que si uno entra a YouTube y busca, ¿no? Filosofía cristiana, de preferencia, que tenga una corte evangélico, ¿no? O por lo menos, ¿no? Buscar información sobre qué es la filosofía, se va a dar cuenta que eh, hay buenos recursos, ¿no? Entonces, para si uno quiere aprender. Ahora, si uno no quiere aprender y se resiste y dice, no, no, yo no quiero, no es para mí, pues lo único que le diría a esta persona es, sé consciente que por más que te niegues a aprender de esto, vas a tener ciertas presuposiciones, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos ciertas presuposiciones y no podemos renunciar a ellas. Entonces, la cosa es, creo, ser consciente, ¿no? De qué presuposiciones tenemos. Y además, todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Así que no creo que sea una excusa, ¿no? Porque si no, entonces diríamos, ay, yo no quiero hacer hermenéutica, no quiero interpretar la Biblia. Entonces, bueno, porque cueste trabajo no significa que no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos que hacer. Excelente. Muchas gracias, hermano, por esta excelente ponencia, por responder todas las preguntas y dudas que surgieron en el presente día. Sin más preguntas, bueno, damos por finalizar esta ponencia el día de hoy. Antes de eso, vamos a dar algunos anuncios importantes. Entre ellos está que, bueno, Razón y Creencia tiene varios estudios teológicos de diferentes ramas, con diferentes ponentes y diferentes temas, como el libro de Éxodo, el profesor Edwin, las tertulias, los viernes con intelectual ateísta, club de lectura y algunos estudios bíblicos. Además, hablando de filosofía, vamos a tener un curso de filosofía con un enfoque teológico a la filosofía con el profesor Ramón Iriasques. El 28 de julio a las 8 p.m. hora Nueva York. Va a ser un domingo muy interesante. Seguro van a aprender muchas cosas más de filosofía con relación a la teología cristiana, ¿no? Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por permitirnos, pues, tener esta agradable audiencia con un interesante tema a tratar. No sé, profesor, si se quiere despedir con una oración para finalizar la ponencia de hoy. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer como siempre a los hermanos de Razón y Creencia, al hermano Melvin, ¿no? Y a todo el equipo por invitarme y felicitarlos también por la excelente labor que están haciendo de poder equipar a los creyentes. Yo mismo también he asistido antes a algunas conferencias
Y realmente considero un trabajo muy importante, ¿no? Entonces, agradecerles por permitirme ser parte de este bonito trabajo que están haciendo. Y bueno, agradecer también a Dios la oportunidad, ¿no? En este caso, entonces, vamos a orar para poder terminar, ¿no? Padre Santo, gracias, amado Dios, Señor de la gloria, gracias porque nos permites hablar de estos temas tan importantes, Señor. Gracias por la presencia de cada uno de los que está aquí. Y rogamos que tú nos ayudes, nos ilumines, nos capacites, nos permitas entender, Señor, los temas que necesitamos, en este caso de nuestra propia cosmovisión, Señor, y ayúdanos a ajustarnos a la revelación bíblica, realmente a someternos a tu palabra, entendiéndola como lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entendiéndola como autoritativa. Padre Santo, te ruego, Dios Todopoderoso, que nos ayudes y también a permanecer humildes, porque tu palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Señor, no permitas que nos envanezcamos en nuestros razonamientos, sino que realmente llevemos todo pensamiento cautivo, Señor, a tu palabra, Señor, a la obediencia de Cristo. Sé tú con nosotros, guiándonos también, cada uno en sus diversas actividades. Porque te pedimos todo esto en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Esta clase va a quedar grabada, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube, no se preocupen. Y bueno, pues les invito a que entren en las redes sociales de nuestro profesor para que puedan explorar muchos más temas que nuestro querido ponente publica y que de seguro será de su mayor interés. Esto es todo, muchas gracias, Dios bendiga. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor Diego. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, profesor. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches.